bueno, ya vamos a la parte 21, o sea que llevamos 5 meses en este asunto de cuestionándonos la predestinación. Y como les dije al principio, pues mi intención no es que ningún calvinista deje de ser calvinista. Esa no es mi intención. El propósito de esta serie es para todos aquellos que se sienten preocupados por ¿verdad? A veces la presión que meten los calvinistas, como yo digo, proselitistas, militantes y rabiosos, que vienen a cuestionar tu experiencia, y hasta que tú no aceptes que todo ha sido decretado, todo ha sido destinado por Dios para que ocurra tal y como es, hasta que tú no aceptes, ¿verdad? Las premisas de ellos, que tú te salvaste porque Dios te escogió para que te salvara. ¿Ves? No fue que alguien te predicó y tú decidiste seguir a Cristo. Pues no, es que Dios te escogió a ti y hay muchos que no son escogidos y se van a perder, ¿verdad? Y hemos estado viendo cómo, ¿verdad? Si ustedes ven toda la semana, yo estoy hablando de definiciones, porque es que básicamente todo se va a reducir a cómo ellos definen las cosas y cómo yo entiendo que la Biblia las define. Y como yo leo la Biblia, pues me doy cuenta que la Biblia define las cosas muy distinto a como ellos las definen. Y entonces pues hemos estado viendo los distintos teólogos que han ido construyendo la doctrina de la predestinación. Y entonces pues así hemos estado viendo cómo cada uno va aportando a construir este sistema teológico llamado, hoy en día se conoce como el calvinismo, pero básicamente es la doctrina, la mal llamada doctrina de la predestinación, en el sentido de que pues, ellos la presentan como que Dios ha predestinado todo lo que acontece. Y bueno, lo que yo he estado exponiendo aquí es que no, Dios ha predestinado unas cosas, ¿ok? No predestinó quién se va a salvar y quién se va a perder. Ese es básicamente el issue. Julia me pregunta cómo tú llamarías a esa doctrina entonces. Pues fíjate, yo le llamaría a la doctrina del destino, porque lo que está detrás de todo esto es que se acepta, se da por sentado el concepto del destino y el futuro. Si hay destino, hay futuro. Si el futuro existe, pues hay destino. ¿Ves? Y por eso yo empecé en la segunda parte, pues desmantelé el concepto de el futuro y del destino, pero básicamente la doctrina es el destino. Y aunque ellos no dicen que Dios es el destino, porque obviamente Dios creó el destino, ¿verdad? Porque Dios es lo máximo y Dios creó todas las cosas, pero si Dios creó el acontecer de cada evento desde la eternidad, Dios programó todo, pues entonces eso es el destino, no hay ninguna diferencia. ¿Ves? Y en realidad pues ellos no creen en todo lo que nosotros creemos de Dios. Ellos lo que creen es que Dios destinó. Y si Dios destinó y para que todo ocurriera y se echó para atrás y no interviene, pues eso es deísmo. Y si Dios está haciendo que cada cosa ocurra, cada acontecimiento en cada instante, Dios está haciendo que ocurra, activamente envuelto en eso, pues eso es panteísmo. Eso es panteísmo. Dios está en todo. ¿Ok? Y lamentablemente pues son dos conceptos extremos, pero ellos no admiten que caen en ninguno de los dos campos. ¿Ves? Ellos, por ejemplo, pues con el juego los que creen en la predestinación condicional, como los luteranos, Agustín, Zwinglio, pues mira, estas personas, pues ellos dicen que Dios no predestinó los que se pierden, por ejemplo. Dios predestinó los que se salvan, pero no predestinó. Dios es responsable de los que se salvan, pero no es responsable de los que se pierden, porque Dios no los predestinó para que se perdieran, sino que se pierden por sus malas acciones, porque son libres para pecar. Y ya pues yo les he venido explicando que eso es un disparate, hablar de que hay libertad para el pecado.
Entonces juegan con las definiciones, se juega con las palabras y nos quieren hacer creer pues que Dios no es el destino, que Dios es sabio, justo, el plan es perfecto, por más aberrante que nos parezca, como Dios está ejerciendo su control en el universo. La palabra responsabilidad no tiene ningún sentido, la palabra obediencia no tiene ningún sentido, y Dios es responsable de lo que ocurre, punto. Pero ellos dicen que no, ellos van a jugar con las palabras. Pero básicamente contestando la pregunta de Julia, como yo llamaría la doctrina, pues en realidad es la doctrina del destino. ¿Entiendes? Todo está destinado y no podemos escapar a ese destino de ninguna manera. Y eso es ese es el propósito de esta serie y es lo que hemos venido desmenuzando. Así que en sus pantallas deben de estar viendo aquí el título ya. Y vamos a la parte 5 de Berkhoff. Y esto nos va a coger muchísimo porque es que este señor es bien interesante. Él pone tanto detalle en cada aspecto que él nos va a ir dando que, pues mira, probablemente nos coja un mes, yo creo, antes de terminar de salir de Berkhoff. Y yo les presenté a Berkhoff, ¿verdad? Les enseñé el libro, el Mamotreto, 1000 y pico páginas. Bueno, pues en la sección anterior, la 20, solo cubrí la definición básica que hace Berkhoff del decreto y cuestioné las conclusiones que se desprenden de la misma, ¿verdad? Luego presenté por qué las cuestiono. En esta sección vamos a ver cómo Berkhoff desarrolla su concepto presentando las características del decreto. Así que vamos a ver el primer aspecto con el cual Berkhoff nos va a definir su decreto. Ya vimos que si él cree en el decreto, establece el decreto y la necesidad del decreto. Ahora él va a ir enseñándonos los distintos detalles del decreto. ¿Okay? Y abro la cita de Berkhoff. El primer aspecto que él va a tocar es el decreto divino es uno. Y empiezo la cita. Aunque con frecuencia usamos el plural para hablar de los decretos de Dios. Sin embargo, en su propia naturaleza, el decreto divino es un acto singular de Dios. ¿Okay? El decreto divino es un acto singular de Dios. Esto ya está sugerido por el hecho de que la Biblia habla de él como de una prótesis, un propósito o consejo. ¿Okay? Lo que le está diciendo aquí es que ese decreto es una extensión de Dios, un propósito, un consejo de Dios, que eso lo vamos a discutir al final, ¿verdad? Sobre este detallito. Pero que eso ya está sugerido, de que la Biblia habla de ese decreto como de una extensión de Dios, que en realidad, como vimos al principio, hemos visto en la 19 y la 20, en las últimas 2 semanas, eso no es así. La Biblia no habla del decreto como ellos lo definen. Sigo con la cita. Lo mismo se deduce también de la mera naturaleza de Dios. Su conocimiento es todo inmediato y simultáneo, más bien que sucesivo como el nuestro. Y su comprensión de ese conocimiento siempre está completo. El decreto fundado sobre ese conocimiento es un acto también singular, todo comprensivo y simultáneo. Como un decreto eterno e inmutable no podría ser de otro modo. No hay pues series de decretos en Dios, sino simplemente un plan que abarca todo lo que sucede. Nuestra comprensión finita, sin embargo, nos constriñe, nos obliga a hacer distinciones. Y esto es lo que explica el hecho de que con frecuencia hablemos en plural de los decretos de Dios. ¿Verdad? Cuando tú estudias la doctrina calvinista, pues el decreto para esto, el decreto para lo otro. Okay. De esta manera de hablar es perfectamente legítima, esta manera de hablar es perfectamente legítima siempre que no perdamos de vista la unidad del decreto divino y la inseparable conexión de los varios decretos tales como los concebimos. Cierro la cita de Berkhoff. Aquí vemos que Berkhoff sigue una lógica correcta al aceptar que si Dios decreta algo, debe ser un solo decreto, pues Dios es eterno y acepta Berkhoff
que el conocimiento debe ser total y simultáneo desde la eternidad, pues Dios sabe y ve todo a la vez desde la eternidad. Todo porque Dios está fuera del tiempo. Dios ve y sabe todo el devenir de su creación, pues es omnisciente. Admite Berkhof que para propósitos de estudio y por causa de nuestra mente finita y condicionada a funcionar y concebir en el tiempo, nos obliga a hacer distinciones y por lo tanto relaciones de causa y efecto en el tiempo. Pero Dios no tiene necesidad de eso, pues Él ve y sabe todo a la vez en la eternidad. ¿Ok? O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, ahí estamos de acuerdo con Berkhof. Eso yo lo expliqué al principio, que Dios ve pasado, presente y futuros, los ve todos a la vez. Él no ve uno detrás del otro. Él ve todo y lo sabe todo a la vez desde la eternidad. ¿Okay? Antes de que Dios creara el tiempo, antes de que Dios creara la creación, Dios sabía todo de antemano. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Okay? Pero Dios no tiene necesidad de eso, pues Él ve y sabe todo a la vez en la eternidad. Todo el que necesita la predestinación está de acuerdo con esto. Todos los que no necesitamos la predestinación estamos de acuerdo con esto. ¿Ok? Lo que no se les ocurre concebir a los teólogos de la predestinación es que por ese mismo razonamiento es que yo les expuse en la sección 2 por qué el futuro y por lo tanto el destino no existen. Les expliqué que lo que siempre ha existido en la mente de Dios es la información no solo de la creación y cómo iba a funcionar, sino también la información de todas las acciones posibles, de todos los seres posibles cuando Dios permitiera que aparecieran y existieran en el tiempo. Si ustedes recuerdan, y pueden ir a la sección 2 porque está en mi página pedrohrodriguez.com, vayan a la segunda sección, ¿verdad? La segunda parte de predestinado para cuestionarme la predestinación. Allí pues yo les expliqué, primero les definí lo que es realidad y qué es existencia. Y establecí que existencia es lo que ocurre en el tiempo. Si no ocurre en el tiempo, por lo tanto, no existe. ¿Ok? O sea, ¿cuándo es que Adán comienza a existir? Pues comienza a existir cuando en el sexto día, o sea, en el tiempo, ya Dios había creado el tiempo, y en el día primero hizo una cosa, en el día segundo hizo otra, y en el sexto día comienza toda esa información que Dios tenía en su mente desde la eternidad llamada Adán, comienza a existir en el tiempo el día sexto de la creación. ¿Ve? Por lo tanto, las cosas existen cuando están funcionando en el tiempo. Si no están funcionando en el tiempo, no existen, pueden ser reales. Y les puse varios ejemplos. ¿Ok? Por ejemplo, 2 más 2 es 4, eso es una información que es real, ¿verdad? Y existe cuando nosotros, como ahora la estamos trayendo aquí al tiempo, poniéndola de ejemplo, la estamos trayendo al tiempo, por lo tanto ahora existe. Cuando estamos hablando de 2 más 2 es 4. Cuando tú lo estás escribiendo en un papel o estás utilizándolo para hacer una transacción aritmética, pues ¿qué ocurre? Existe en el tiempo porque tiene una aplicación en el tiempo aquí ahora. Pero cuando no existe, cuando no se está aplicando en el tiempo, no está funcionando ese 2 más 2 es 4, pues entonces no existe. Lo que queda es la información de que 2 más 2 es 4. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, 2 más 2 es 5. Eso no es cierto. Eso es real, aunque no es cierto. ¿Ok? Pero es real porque es una información, aunque es una información incorrecta. Y existe cuando nosotros la traemos aquí al tiempo para explicar la diferencia entre 2 más 2 es 4 y 2 más 2 es 5. Y por qué una de las dos es cierta y la otra no.
Entonces, cuando estamos hablando y discutiendo, esas dos informaciones existen en el tiempo. Y entonces ahí pues yo le fui explicando que, por ejemplo, las acciones, Dios no creó las acciones, Dios creó los seres espirituales y físicos como nosotros, que van a hacer y ejecutar las acciones en el tiempo. Pero Dios no las creó, no existen, no han ocurrido. En la mente de Dios existía la información de esa acción, pero no ha ocurrido. Cuando ocurre en el presente es una sola acción, ¿verdad? Una sola va a ocurrir en el presente. Y una vez ocurre y pasó en el tiempo, ya no existe. Porque ese evento es único y no se va a volver a repetir. Van a ocurrir eventos parecidos, iguales, pero no el mismo evento. El evento ocurre una sola vez en el tiempo, en el presente. Inmediatamente lo que va a quedar es la información que vamos a llamar pasado. Y esa información es real y va a ser cierta o va a ser falsa, ¿verdad? Pero lo que queda es la información. Y el pasado para nosotros existe en la medida que unas acciones aparecieron en el tiempo que construyeron el pasado. Pero entonces cuando hablamos de el futuro, el problema es que el futuro no existe. De la misma manera que el pasado no existía antes que ocurriera la acción que lo convierte en pasado, tampoco existen las acciones que llamamos futuras. ¿Qué es lo que existe? En la mente de Dios existen todos los posibles futuros, de todas las posibles acciones, de todos los posibles seres. Eso es lo que existe. La información, las acciones no han ocurrido, por lo tanto no existen. Por lo tanto, de la misma manera que el pasado no existía hasta que ocurre la acción que construye ese pasado con su información, pues de la misma manera el futuro no existe. Existen los futuros. Y hablando más correctamente según mi definición, lo que existe es toda la información de todos los futuros posibles. Y Dios los conoce todos a la vez y los ve todos a la vez. Y les puse varios ejemplos. ¿Okay? Y en ese sentido, cuando tú vayas allá al capítulo 2, a la sección 2, y lo estudies con calma, vas a entender por qué el futuro no existe. Debemos hablar correctamente de futuros, no de futuro. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Pues eso es lo que les estoy explicando aquí, ¿verdad? Que les he venido repitiendo a lo largo de la serie que Dios no es capaz de conocer un solo futuro que Él creó. ¿Okay? Dios es capaz, mi Dios, no el Dios de los calvinistas, mi Dios es capaz de conocer a la vez todas las posibles acciones que todos los posibles seres que puedan existir van a cometer. ¿Okay? A base de esas definiciones que yo les he dado. ¿Okay? Entonces, Dios no es capaz de conocer una única acción predestinada para que ocurriera, sino que Dios es capaz de conocer a la vez y desde la eternidad todas las posibles acciones que todos los posibles seres pudieran cometer sin necesidad de crearlas o predestinarlas para poder conocerlas. El hecho de que todas esas posibles acciones, una sola puede ocurrir en el tiempo y una sola queda como parte de la información de lo que se llama pasado, para nada obliga a concebir que todos los hechos acontecidos ocurrieron porque ya existía en el futuro, entre comillas, un solo hecho como causa para el hecho ocurrido. Eso lo expliqué también allá en la sección 2. O sea, suena muy lógico que si el presente es singular y el pasado es singular, es porque el futuro es singular. Y eso es lógico y racional. Pero solo si existe ya creado o predestinado o decretado un único hecho para cada único evento presente que se convertirá en una única información del pasado.
Quiero que alguien me diga si está entendiendo lo que estoy diciendo o si alguien está haciendo un nudo con una soga para ahorcarse, ¿ok? Para orar por él inmediatamente, ¿ok? Pero ese es todo esto es todo lo que está detrás de toda esta discusión de el pasado. Eso es todo lo que está aquí. Si el destino no existe y el futuro no existe, mire, todo esto del decreto y la doctrina de la predestinación, tú sabes, no tiene razón de ser. Ellos construyen, como voy a detallar más adelante, ellos construyen todo esto dando por sentado por toda la influencia neoplatónica de Agustín, toda la influencia gnóstica, toda la influencia pagana, porque yo les demuestro en la parte 3 que es el concepto del destino, es un concepto pagano originalmente. Cuando aparece por primera vez en la Biblia, es una diosa, la Moira, el destino, la fortuna, son dioses paganos. Es la primera mención en la Biblia de eso. ¿Okay? En otras palabras, si el futuro existe y por lo tanto el destino, ya sea que está en el tiempo o solo es información en la mente de Dios, es perfectamente racional creer que si Dios creó todo, Dios predestinó todo y nada ocurre fuera de ese destino, ya sea que Dios haga que ocurra o permita que ocurra. Eso lo vimos en Calvino y ahora en Berkhoff y en representación de la teología reformada. El problema, como hemos venido viendo, es que la Escritura no revela a Dios actuando como destino o describiendo, no vemos la Escritura describiendo como que todo lo que ocurre es porque fue destinado por Dios para que ocurriera como ocurre. Los teólogos desde Agustín vimos que parten de unos hechos, pero la premisa o las premisas de las que parten para explicar esos hechos son incorrectas. Cuando empezamos con Agustín, yo les toqué ese punto. Hay unos hechos, ¿verdad? Hay unos hechos. Ellos quieren explicar esos hechos. Pero cuando van a explicar esos hechos, parten de una premisa incorrecta, que la primera es el futuro y la segunda es el destino. Esos dos conceptos permean toda la construcción de la doctrina de la predestinación. El concepto del destino no es un hecho como el futuro no es un hecho. Son conceptos. Y son conceptos ajenos a la Biblia. El que en la Biblia veamos a Dios predestinando unas cosas no significa que Dios predestinó todo. El que Dios eligió a algo o a alguien no significa que todo ha sido elegido. El que Dios diga que algo va a pasar y Él hace que ocurra no significa que todo lo que ocurre es porque Dios hace que ocurra. Vimos en la sección pasada cómo el que Dios dice que algo va a ocurrir no necesariamente va a ocurrir. ¿Verdad? Les puse el ejemplo de David en la ciudad de Keila. David se encierra en la ciudad de Keila después que la liberta a los filisteos. Saúl escucha, David está allí pillado, voy para allá para limpiarlo y a destruir a Keila. Entonces David se entera y David le pregunta a Dios, ¿viene Saúl? Y Dios le dice, sí, viene. Y David le pregunta a Dios, ¿y los vecinos de Keila me entregarán? ¿Y qué dice Dios? ¿O se entregarán? Dios dijo que Saúl viene a buscarte. Y Dios dijo que los vecinos de Keila te van a entregar. Pues ni Saúl vino, ni los vecinos de Keila entregaron a David. Porque ante esa certeza que Dios le comunica, ante ese futuro que Dios sabe, como dirán los calvinistas, que va a ocurrir, David dice, pues espérate, a huir. Y David recogió sus bártulos y su gente y arrancó, y no se cumplió ninguna de las dos cosas que Dios dijo que iban a ocurrir. ¿Verdad? Y les expliqué que presciencia no significa predestinación.
Es un concepto muy malo pensar que porque Dios sabe lo que va a ocurrir, que en realidad Dios sabe todas las posibles cosas que pueden ocurrir. Todas, Dios las sabe. No significa que ninguna tiene que ocurrir. ¿Ves? No es destino. Y ahí tiene ese ejemplo de que le puse el ejemplo de las promesas, profecías, ¿ves? Cosas que envuelven la intención de Dios, cosas que declaran el propósito de Dios, cosas que dicen lo que es el plan de Dios y sin embargo no se cumplen. ¿Entiendes? No se cumplen. Ese es el problema que hay detrás. O sea, que son conceptos y no son conceptos. ¿Ok? No son bíblicos esos conceptos. Así que el que Dios diga que algo va a pasar y Él hace que ocurra, no significa que todo lo que ocurre es porque Dios hace que ocurra. O sea, Dios profetizó que Jesús, su Hijo, venía a morir por los pecados del pueblo. Y Dios hizo todo para que eso ocurriera. ¿Ves? Pero les puse el ejemplo cuando ese Hijo de Dios, que vino a morir por el pueblo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, voluntad de Dios, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? El creador del universo quiso y ustedes no quisieron. ¿Qué haces con eso? Vemos a Dios diciendo que va a hacer algo y por la intervención o intercesión de alguien, Dios no lo hace. Dios viene y le dice a Abraham: oye, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, voy a ver si ya esto llega al colmo para acabar con ellos. Y Abraham viene y se le para de frente y dice: oye, pero ven acá, si hay 50 justos, y si hay 40, destruirá al justo con el impío. Y vemos que Dios le dice: no, tranquilo. Y liberta a Job y a su esposa y a sus hijas. Tiene el caso en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés: quítate, voy a destruir este pueblo, me harté de ellos. Y Moisés se para frente a Dios, intercede y le dice: pero ven acá, ¿qué dirán tus enemigos? Que por cuanto no pudiste meterlo en la tierra prometida, lo tuviste que destruir en el desierto. ¿Qué harás tú a tu grande nombre?, le dice Moisés. Moisés confronta a Dios. Arrepiéntete de este mal que has pensado hacerle a los hijos de Israel, le dice Moisés a Dios. Y ahí mismo dice: Dios se arrepintió, Dios se volvió de hacer. Probablemente en el hebreo no hay otra palabra mejor para describirle el cambio de opinión de Dios. Pero Dios cambió. Dios dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. ¿Sí? O sea que vemos en la Biblia que Dios dice que va a hacer algo o profetice que va a hacer algo y no. Nínive será destruida en 40 días. No, Nínive fue destruida varias décadas después. ¿Ves? ¿Sí? Vemos a Dios diciendo que va a hacer algo y por la intervención o intercesión de alguien Dios no lo hace. El que la gracia de Dios no alcance a todos no significa que Dios tiene que imponerle en aquellos que se benefician de ella. Pues la gracia, como les expliqué, no depende de su resultado, depende de su origen para hacer gracia. Las teologías de la predestinación, para explicar por qué unos se salvan y otros no, y para explicar cómo Dios sabe, entre comillas, lo que va a ocurrir, parten de la premisa incorrecta del futuro y del destino y definen a Dios y sus atributos y reinterpretan toda la Biblia de tal manera que no contradiga ni cuestione esos dos conceptos. No les importa que los escritores no utilizaron sus recursos lingüísticos para describir los acontecimientos de la Biblia en acorde con su teología, sino que tampoco les importa todas las preguntas y contradicciones que generan sus propuestas, ni tampoco les importa que su teología, por un lado, se parezca al deísmo y por otro al panteísmo. Y ahorita yo les hablaba de que cuando se empieza a construir por Agustín específicamente la doctrina de la predestinación,
realidad, o sea, hay una conferencia en YouTube muy interesante que Agustín es el que introduce el concepto de la predestinación en la iglesia cristiana de Occidente. Porque no existía, no era una discusión ni de los apóstoles, no era una discusión en el tiempo de los fariseos, no era una discusión en los primeros 3 siglos de la iglesia. No es una discusión ni una doctrina en la iglesia ortodoxa rusa. Y eso se debe a que la iglesia ortodoxa rusa nunca adoptó a Agustín y siempre estuvieron estudiando la Biblia en griego, nunca en latín. ¿Okay? Pues cuando yo ahorita les mencionaba que ellos para explicarle unos hechos, pues mira, el primer hecho es que unos se salvan y otros no. Ellos quieren explicar eso. Y el otro hecho que quieren explicar es la presencia de Dios. Si Dios sabía que, ¿verdad? Pues eso, ¿qué premisas utilizan para empezar a explicar esos dos hechos? El futuro y el destino. En la sección anterior pues, les di varios ejemplos de cómo ese decreto no se cumple. O sea, porque es que no ocurre el decreto, es que Dios, la Biblia no nos enseña a Dios funcionando como si fuera un destino o como que ha destinado todas las cosas. ¿Entiendes? La Biblia sí nos va a mostrar a Dios predestinando unas cosas. La Biblia sí nos va a enseñar a Dios eligiendo unas personas y unas naciones y unos acontecimientos y unos lugares para unos propósitos específicos en el tiempo. ¿Ok? Y la Biblia nos va a enseñar a Dios derramando su gracia, pero en las personas que las reciben. ¿Ok? Y la acción recae, la responsabilidad recae en la persona, no en Dios. ¿Ok? O sea que vemos a Dios haciendo, señalando, diciendo unas cosas, y el hombre cooperando con Dios o resistiendo a Dios. Y cuando el hombre se mete en el propósito de Dios, vemos que adquiere, recibe, alcanza todas las bendiciones detrás de la promesa, detrás del propósito, del mandamiento, etc. Cosecha los resultados buenos de obedecer. Y el que desobedece y resiste y se sale del propósito de Dios, lo vemos cosechando, que fue el caso de Judas. Le puse el ejemplo de Judas. Judas no fue predestinado para ahorcarse. No fue predestinado para perderse. Él fue predestinado para traicionar a Jesús. ¿Entiendes? Y venderlo por 30 piezas de plata. Esa era la profecía. Que en ese caso Dios sabía que se iba a perder. ¿Entiendes? Pero el problema es que el texto no dice que Dios lo escogió para que se perdiera. O sabiendo que se iba a perder. A los que me diste, yo los cuidé. ¿Cómo que Jesús lo cuidó y se le perdió? Ahora, al final dice, cuando cayó, la responsabilidad, la acción completa recae sobre Judas. ¿Okay? Y eso se lo expliqué. Así que, como les dije aquí, la última oración. A esta gente no reinterpretan la Biblia. De tal manera que no contradiga ni cuestione esos dos conceptos, el futuro y el destino. Y no les importa que los escritores no utilizaran sus recursos lingüísticos. La gramática griega no hay tal cosa como predestinación. No hay tal cosa como Dios haciendo que los hombres hagan algo. ¿Entiendes? Sino que toda la responsabilidad en el griego recae sobre el hombre, ya sea que está obedeciendo. O sea, en el griego, el hombre obedece en ninguna manera y el griego provee para decirnos claramente si Dios está haciendo al hombre obedecer. ¿Okay? Preguntan aquí, ¿tú crees que pudo haber sido otro en vez de Judas? Sí, pudo haber sido. Bueno, es que Pedro lo traicionó. Es que todos traicionaron a Jesús. Todos traicionaron a Jesús. Es más, Pedro fue el más valiente que fue allí hasta porque Juan estaba por allí cerca, pero Juan era pariente del sumo sacerdote. Lo dice el texto. No tenía mucho que arriesgar Juan, estaba de lejito. Pero Pedro fue el bravo. El más bravo fue Pedro, que se metió allí de frente a todo el mundo, dio cara. Pero todos cogieron la juyilanga. Imagínense que Marcos dice
que Jesús les reprochó su dureza de corazón porque no creyeron. ¿Y sabe por qué no creyeron? Ninguno creyó en Jesús. Porque Jesús les dijo, yo voy a resucitar al tercer día, nos vemos en Galilea. Al tercer día, ¿dónde estaban ellos? En Jerusalén. Porque ninguno creyó que Jesús iba a resucitar. Porque si hubieran creído, lo hubieran esperado en Galilea, que fue lo que él les dijo. Voy a resucitar en 3 días, nos vemos en Galilea. O sea que todos traicionaron a Jesús. Entonces Pedro le dice, voy a jugar por ti. Y como quiera, lo negó 3 veces, hizo 60 puercadas. Pero Judas pudo haber cambiado lo que se sabía que él iba a hacer. Porque volvemos a lo que les dije ahorita, presciencia no significa destino. Dios sabía que Judas lo iba a traicionar. Dios sabía que Judas se iba a perder, pero Dios sabía que Judas se podía arrepentir. Él tuvo acceso a todo. Dice el texto, él era parte de este ministerio y cayó. Claro, el traductor le añade por transgresión y yo le aclaro que no, que esa frase no aparece. Cayó, pero está en el activo del griego. Él se tiró. Él se salió del ministerio. Él rechazó la gracia de Dios para su vida. Si se hubiera arrepentido Judas, sabrá Dios si Judas hubiera sido un apóstol más grande que Pablo. No lo sabemos. Pero Pedro se arrepintió. Y Pedro pudo haberse quedado en su amargura, en su vergüenza, decir, yo no soy digno del maestro. Y Judas, déjame un cantito de soga por Carmen. La diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro se arrepintió. Porque ¿cuál era el destino de Pedro? El diablo te ha pedido para zarandearte. Yo rogaré por ti. Ahí está dado. Ese es el programa. Jesús intercedió por él y como quiera Pedro lo negó. Y lloró amargamente. Amargamente. Judas no lloró. Judas fue decidido al cárcel. Fue su decisión. No era su destino. ¿Okay? Pues entonces, quiero remachar esto. Las teologías de la predestinación para explicar por qué unos se salvan y otros no, y para explicar cómo Dios sabe lo que va a ocurrir, parten de la premisa incorrecta del futuro y del destino y definen a Dios y sus atributos y reinterpretan toda la Biblia de tal manera que no contradiga ni cuestione esos dos conceptos, el futuro y el destino. Y no les importa que los escritores no utilizaran sus recursos lingüísticos para describir los acontecimientos de la Biblia en acorde con su teología, sino que tampoco les importa todas las preguntas y contradicciones que generan sus propuestas, ni tampoco les importa que su teología por un lado se parezca al deísmo y por otro al panteísmo. ¿Okay? Volviendo al párrafo que cito de Berkov. Si Dios decretó todo el acontecer de su creación, obviamente no hizo los decretos uno detrás de otro en el tiempo. Todo estuvo en su mente desde la eternidad. Eso no significa que es así. Pues vimos en la sección anterior que la Biblia no nos muestra a Dios decretando o administrando el universo con un decreto. Vamos al siguiente párrafo. La relación del decreto con el conocimiento de Dios. El decreto de Dios guarda la más estrecha relación con el conocimiento divino. Estoy citando a Berkov. Hay en Dios, como hemos visto, un conocimiento necesario que concluye todas las causas posibles y sus resultados. Este conocimiento proporciona el material para el decreto y es la fuente de donde Dios extrajo los pensamientos que deseaba objetivar. De entre este conocimiento de todas las cosas posibles y mediante un acto de su perfecta voluntad, dirigida por sabias consideraciones, seleccionó lo que quería ejecutar y de este modo formó su propósito eterno.
El decreto de Dios es consecutivamente el fundamento de su libre conocimiento o scientia libera. Es el conocimiento de las cosas tal como se realizan en el curso de la historia. Mientras que el conocimiento necesario de Dios, lógicamente, precede al decreto. A esto lo sigue el conocimiento libre. Esto tiene que sostenerse en contra de todos aquellos que creen en una predestinación condicional, como los semipelagianos y arminianos y luteranos y agustinianos, puesto que hacen depender las predestinaciones de Dios de su presciencia. Algunas de las palabras que se usan para denotar el decreto divino apuntan a un elemento de deliberación en el propósito de Dios. Sería un error, sin embargo, inferir de esto que el plan de Dios es el resultado de alguna deliberación que implique escaso conocimiento o duda, porque simplemente indica lo contrario. Es a saber, que en Dios no hay ningún decreto ciego, antes únicamente un propósito inteligente y deliberado. Cierro la cita de Berkeley. Aquí vemos que una vez aceptado que todo fue decretado y por lo tanto existe, o damos por sentado el futuro y el destino, es inevitable que aceptes lo que se te va a decir del conocimiento y su relación con el decreto. De las primeras 3 oraciones, vemos que Dios decreta porque conoce. Aunque conoce todo, obviamente no todo lo que percibimos en la creación o nos ha sido revelado en su palabra es todo lo que existe. Obviamente, hay cosas que no sabemos de Dios. Ok, en eso estamos de acuerdo. La creación y el tiempo son finitos y Dios no. Pero aunque la Biblia no nos dice qué criterio usó Dios para escoger qué incluiría de él en esa creación, Berkhof y todos los teólogos nos hacen el favor de revelárnoslo. Cito a Berkhof: seleccionó lo que quería ejecutar. Claro que Dios decidió lo que iba a crear y lo que no iba a crear. De todo lo que Dios pudo haber creado. Mira, los físicos, los cosmólogos hablan de universos paralelos. Nosotros no sabemos si hay esos universos paralelos, pero si Dios hizo 3 universos, pues la Biblia no los revela. Pero a mí no me sorprendería si aparecen 3 universos paralelos, a mí no me sorprendería para nada. Pero lo que dice la Biblia que Dios hizo fue, pues obviamente, es lo que Dios decidió crear. Claro, sí, Dios tiene voluntad. Pero eso, que Dios seleccionó lo que quería ejecutar, pues claro. Pero de eso, según esta gente, debes concluir que, y cito a Berkhof, el decreto de Dios es consecutivamente el fundamento de su libre conocimiento o scientia libera. Dejo la cita de Berkhof. Y este es uno de los problemas que yo señalo desde el principio. Dios conoce porque decreta o predestina o fijó cada acontecimiento en el tiempo para que ocurriera y por eso los conoce. Abro la cita, Berkhof lo dice ahí. Es el conocimiento de las cosas tal como se realizan en el curso de la historia. Dejo la cita. Y se realizan, según lo que dice Berkhof en este párrafo, se realizan porque se decretaron. Tan es así que señalan la deficiencia de los otros que hablan de predestinación condicional. Abro la cita. Puesto que hacen depender las predestinaciones de Dios de su presciencia. No lo digo yo, no lo dice Pedrito, lo dice Berkhof. La presciencia debe depender de la predestinación. Berkhof cree que el que Dios conoce porque predestinó, o en este caso decretó, eso es más correcto que creer que predestinó porque conoce. Y yo sé que va a sonar enredado esto. En otras palabras, porque los semipelagianos y los arminianos creen que Dios predestinó a los que sabía que se iban a salvar y por eso los predestinó. Y como eso es incorrecto, según Berkhof, el que Dios conoce porque decretó es más lógico y más correcto, que es lo que Berkhof está presentando.
¿Entienden? O sea, Berkhof está diciéndonos que Dios conoce porque decretó. Más adelante yo le voy a poner una cita de Berkhof, donde dice que él puede hablar del futuro porque ya él creó el futuro. Cuando entra de lleno en la parte de la predestinación. Pero miren a ver con lo que dice aquí. Mientras que el conocimiento necesario de Dios lógicamente precede al decreto, a esto lo sigue el conocimiento libre. Entonces él habla del conocimiento necesario y el conocimiento libre. Conocimiento necesario, él lo define como que es el conocimiento eterno, antes de la creación. Pero que entonces de ese conocimiento necesario es la materia prima para el decreto, porque de ahí él escoge, de todo lo que él conoce, él escoge unas cosas que va a crear y otras no. Y entonces tiene el conocimiento libre, que es el conocimiento que él tiene de las cosas que ya creó. Y creó todo para que aconteciera. Y así cualquiera sabe el futuro. Hasta yo soy profeta así. Berkhof, que ya había definido el conocimiento de todo que Dios tiene, escogió lo que iba a incluir de ese conocimiento en la creación, lo decretó y por eso lo conoce. Y eso es más correcto que la secuencia que presentan los semipelagianos y arminianos de que Dios supo y luego predestinó. Que en realidad, o sea, a nosotros nos dicen arminianos, no, porque es que yo no creo en la predestinación, ni en la predestinación de Arminio, ni en la predestinación de los semipelagianos, ni en la predestinación de los luteranos, ni en la predestinación de Calvino, ni en la predestinación de Zwinglio, ni en la predestinación de Berkhof. Yo no creo en ninguna de esas predestinaciones. Por lo tanto, yo no soy arminiano porque Arminio creía en la predestinación. Lo que Arminio no creía eran los 5 puntos de Calvino, o algunos de los puntos de Calvino. Pero Arminio era calvinista. Toda esa gente de la Reforma prácticamente todos eran calvinistas. O por lo menos prácticamente todos creían en alguna forma de predestinación. Los anabaptistas no creían en la predestinación. Y los masacraron. Los hermanos reformados masacraron a los anabaptistas. Ok. Claro, no los masacraron porque no creen en la predestinación. ¿Entiendes? Pero porque sencillamente ellos eran más radicales. Ellos querían verdaderamente, los anabaptistas, romper con todo y volver a la escritura. Los reformadores lo que querían era reformar algunas cosas, no todo. Y por eso cuando tú vas a una iglesia luterana o anglicana, ¿entiendes? Mientras más antigua la denominación o el movimiento, más cerca de la reforma, más se parecen a los católicos. Ok, seguimos, no nos desviemos. Berkhof, que ya había definido ese conocimiento, pues mire, o sea, lo dice bien claro. Dios lo que conoce después de la creación es porque lo decretó para que ocurriera. ¿Okay? ¿De dónde se sacó Berkhof la diferencia entre conocimiento necesario y el conocimiento libre? Para ubicar uno antes del decreto y otro después y darnos un entendimiento más perfecto de por qué la necesidad del decreto. De la Biblia no fue. Lo saca de la consecuencia inevitable de que hay un futuro y un destino como condición inherente en la cual Dios decretó que los acontecimientos ocurrieran en el tiempo. Es la estructura que ellos crean para explicar los dos hechos básicos que les mencioné anteriormente. Otra expresión de mencionar del párrafo es cuando dice algunas de las palabras que se usan para denotar el decreto. Dice ahí mismo en ese párrafo. Cuando dice esto, da por sentado que esas palabras se refieren al decreto y no aclara que son los calvinistas, los que creen en la predestinación, los que dicen que esas palabras son ejemplos de decreto. Vimos en la sección 19 que las palabras a las que se refiere son consejo, pensar, secreto, voluntad y agradar en el Viejo Testamento y consejo, voluntad y agradar en el Nuevo Testamento. De los ejemplos que Berkhof usa,
Ninguno sugiere el decreto absoluto o parcial de Dios. Pero así es la hermenéutica de los calvinistas. Se acepta un concepto y luego vamos a los textos y los interpretamos de tal manera que confirmen o prueben el concepto. Pero cuando vamos al contexto vemos que los textos no se refieren a lo que los que necesitan la predestinación quieren que se refieran. ¿Ok? Y al final aclara que el uso de esas palabras, que también pudieran sugerir que Dios se tomó su tiempo en deliberar que de todo lo que conoce iba a ponerlo en la creación o no. No significa eso, sino que todo es a la vez en la mente de Dios y todo es perfecto. Si Dios conoce porque decretó o decretó porque conoce. Como quiera, tenemos que reconocer, según ellos, la perfección de Dios en cualquiera de las dos, aunque las dos limitan el preconocimiento de Dios para nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque les vengo diciendo desde el principio. Si Dios solo conoce lo que Dios ha decretado que va a ocurrir, pues eso no es un Dios muy distinto del Dios de los paganos. Es un Dios que está limitado en el tiempo. Tiene que actuar dentro de los marcos que él mismo prefijó del tiempo. No tiene escapatoria. Pero lo que la Biblia nos presenta es un Dios que conoce los futuros. No porque los creara, no porque los decretó, no existen, como les expliqué al principio. No existen. Lo que existe es la información y Dios ve toda la información de todos los posibles futuros a la vez. Por eso Dios le dice a Israel, te pongo al frente la vida y la muerte, porque Dios está viendo las dos. Las dos son iguales de posibles. Yo te digo, escoge la vida. ¿Ves? O sea, ahí tiene un ejemplo de dos futuros. Y por eso yo le digo que mi Dios es omnisciente, no porque conoce un único evento que él decretó para que ocurriera en el futuro. Mi Dios es omnisciente porque mi Dios puede ver todos los posibles futuros que puede surgir de todas las posibles acciones de todos los posibles seres que puedan existir. Dios lo ve todo a la vez. Eso es omnisciencia. Ese es el Dios que yo veo en la Biblia. Calvinistas ven un Dios que solo es capaz de conocer lo que decretó para que ocurriera. Y más adelante, a ver si cae ya la semana que viene, le doy una cita de Berkeley que lo dice así mismito. Que aquí lo dejamos por hoy. Gracias por permitirme llegarles de la comodidad de mi hogar a la comodidad de sus hogares y compartir mis cuestionamientos